Vivimos convencidos de que nuestras emociones nos pertenecen, de que lo que sentimos empieza y termina dentro de nosotros. Pero basta un gesto, un silencio o una mirada ajena para cambiar por completo nuestro estado interior. Cada día navegamos entre emociones que no son nuestras. Reaccionamos a estados invisibles y tomamos decisiones influidos por lo que otros sienten. Entender este mundo emocional compartido no es un lujo, es una necesidad. Hoy hablamos de aquello que rara vez se nombra, las emociones del resto del mundo y cómo aprender a convivir con ellas sin perdernos a nosotros mismos. Esto es evolución. Vivimos creyendo que nuestras emociones son un asunto privado, algo que ocurre únicamente dentro de nosotros, como si existiéramos en compartimentos estancos. Pero la realidad es muy distinta. Desde el momento en que abrimos los ojos cada mañana, entramos en contacto con un entramado invisible de emociones ajenas que nos influyen, nos condicionan y muchas veces nos transforman sin que nos demos cuenta. No caminamos solos por la vida, avanzamos atravesando estados emocionales de otras personas. La prisa de un desconocido, la tristeza silenciosa de alguien cercano, la alegría contagiosa de una conversación inesperada. Estas emociones no nos piden permiso para entrar, simplemente están ahí, moldeando nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra forma de interpretar el mundo. Comprender esto es el primer paso para entender que nuestra vida emocional no se limita a lo que sentimos, sino también a lo que absorbemos, interpretamos y respondemos de los demás. Aceptar que vivimos rodeados de emociones ajenas implica reconocer una verdad incómoda. No todo lo que sentimos nos pertenece por completo. Muchas veces cargamos con tensiones que no son nuestras, con miedos que aprendimos por imitación, con enfados heredados de entornos donde la ira era la forma habitual de comunicarse. El ser humano es profundamente social y nuestras emociones se afinan como instrumentos dentro de una orquesta colectiva. Cuando el entorno es caótico, aprendemos a tensarnos. Cuando es hostil, aprendemos a defendernos. Cuando es cálido, aprendemos a confiar. Esta influencia constante puede enriquecer nuestra experiencia o empobrecernos emocionalmente si no desarrollamos la capacidad de distinguir entre lo que sentimos por nosotros mismos y lo que sentimos por los demás. Comprender al otro no es un gesto automático ni una habilidad innata que todos dominamos. Requiere detenernos, observar y aceptar que el mundo emocional ajeno no funciona bajo nuestras mismas reglas. Cada persona interpreta la realidad desde su propia historia, sus heridas, sus aprendizajes y sus miedos. Aquello que para uno es insignificante, para otro puede ser profundamente doloroso. Aquello que para uno es una amenaza, para otro puede ser un desafío estimulante. Cuando olvidamos esto, caemos en el error de medir a los demás con nuestra propia vara emocional, esperando que reaccionen como lo haríamos nosotros, sintiendo frustración cuando no lo hacen. Aceptar que el otro siente distinto no significa estar de acuerdo con todo, ni justificar comportamientos dañinos, sino reconocer la legitimidad de la experiencia emocional ajena. Significa entender que detrás de una reacción exagerada puede haber una historia no contada, que detrás del silencio puede esconderse el miedo y que detrás de la agresividad muchas veces hay una incapacidad profunda para expresar vulnerabilidad. Cuando dejamos de juzgar automáticamente y empezamos a observar con curiosidad emocional, se abre un espacio nuevo de comprensión donde las relaciones dejan de ser campos de batalla para convertirse en territorios de encuentro. Esta comprensión transforma la forma en que nos relacionamos. Nos volvemos menos reactivos y más conscientes. En lugar de responder desde el impulso, aprendemos a pausar y preguntarnos qué puede estar ocurriendo en el mundo emocional del otro. Esta pausa no nos debilita, al contrario, nos da una fortaleza silenciosa que nos permite elegir respuestas más humanas, más equilibradas y menos destructivas. Poco a poco, dejamos de vivir a la defensiva y empezamos a convivir desde una mayor serenidad interior, entendiendo que la diversidad emocional no es una amenaza,
sino una realidad inevitable de la condición humana. La empatía suele confundirse con la idea de sentir exactamente lo mismo que siente otra persona, pero esa confusión nos lleva a frustraciones constantes. Empatizar no es calcar emociones, sino reconocerlas y respetarlas. Es entender que alguien puede estar sufriendo aunque nosotros no suframos de la misma manera en su lugar. La empatía auténtica no invade ni se apropia del dolor ajeno, sino que acompaña desde la comprensión. Cuando intentamos sentir lo mismo, corremos el riesgo de minimizar, exagerar o reinterpretar la experiencia del otro desde nuestra propia perspectiva, perdiendo el contacto real con lo que esa persona vive. Respetar lo que el otro siente implica aceptar que no siempre vamos a entenderlo del todo. Y está bien, no es necesario comprender cada matiz para validar una emoción. Basta con reconocerla como real para quien la experimenta. Este reconocimiento tiene un efecto profundo, reduce la soledad emocional. Muchas personas no sufren solo por lo que les ocurre, sino por la sensación de no ser comprendidas, de no ser vistas, de no ser tomadas en serio emocionalmente. Cuando alguien se siente escuchado y respetado en su mundo emocional, incluso el dolor se vuelve más llevadero. Uno de los grandes obstáculos para la convivencia emocional es la dificultad para expresar lo que sentimos. A menudo damos por hecho que el otro debería saber cómo nos sentimos, que debería intuirlo, que debería entenderlo sin palabras. Esta expectativa silenciosa se convierte en una fuente constante de conflictos. Las emociones no expresadas no desaparecen, se acumulan, se transforman y terminan saliendo de formas torcidas. Reproches, distancias, silencios prolongados o estallidos inesperados. Muchas relaciones no se rompen por falta de afecto, sino por la incapacidad de comunicar lo que ocurre en el interior. Escuchar de verdad va mucho más allá de oír palabras. Implica estar presentes emocionalmente, sin preparar respuestas mientras el otro habla, sin interrumpir con soluciones prematuras, sin minimizar lo que se expresa. Escuchar es permitir que el otro exista emocionalmente delante de nosotros. Es un acto de generosidad y de valentía, porque escuchar de verdad a veces nos confronta con emociones incómodas, con verdades que no nos gustan o con realidades que preferiríamos evitar. Pero solo a través de esta escucha profunda se construyen vínculos sólidos. El miedo a mostrarnos vulnerables es uno de los grandes muros que levantamos entre nosotros y el resto del mundo. Desde pequeños aprendemos que mostrar emociones puede ser peligroso, que llorar es debilidad, que expresar miedo es fracasar, que pedir ayuda es molestar. Así vamos construyendo una coraza que nos protege del dolor, pero que también nos aísla del contacto auténtico. Cuanto más rígida es esa coraza, más difícil se vuelve conectar con los demás. La vulnerabilidad no es una carencia, es una puerta. Solo cuando nos permitimos ser vistos emocionalmente, damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Las emociones no solo se expresan, también se contagian. Aprendemos a sentir observando cómo sienten quienes nos rodean. En ambientes donde se normaliza la empatía, aprendemos a comprender. En ambientes donde reina el desprecio, aprendemos a desconfiar. Por eso, desarrollar inteligencia emocional no es un acto individual aislado, sino una responsabilidad compartida. Cada vez que elegimos responder con respeto, cada vez que validamos una emoción ajena, contribuimos a crear un entorno emocional más saludable, donde las personas no tengan que esconder lo que sienten para poder pertenecer. Las emociones no se quedan quietas dentro de una sola persona. Viajan, se transmiten, se filtran en gestos, tonos de voz y silencios. Basta entrar en una habitación para percibir si hay tensión, calma o alegría. Incluso antes de que alguien diga una palabra, aprendemos a sentir mirando, escuchando y adaptándonos a los estados emocionales de quienes nos rodean. Desde la infancia, imitamos, sin darnos cuenta, las reacciones emocionales de nuestro entorno. Cómo se gestiona el enfado, cómo se expresa el cariño, cómo se enfrenta el miedo. Así, muchas de nuestras respuestas emocionales no son elecciones conscientes, sino aprendizajes heredados. Reconocer este contagio emocional
nos permite dejar de reaccionar en automático y empezar a elegir con mayor conciencia qué emociones queremos reproducir y cuáles no. Entender que nuestras emociones influyen en los demás también nos da una responsabilidad silenciosa, la de cuidar el clima emocional que generamos, porque cada emoción expresada deja una huella en quienes nos rodean y contribuye a crear un entorno más tenso o más humano. No podemos controlar lo que otros sienten, ni siquiera cuando creemos tener razones para hacerlo. Cada persona vive su mundo emocional desde experiencias únicas que no podemos modificar desde fuera. Intentar cambiar lo que otros sienten suele generar resistencia, distancia o incomprensión. Lo que sí está en nuestras manos es cómo respondemos ante esas emociones. Podemos reaccionar desde la impulsividad o desde la conciencia. Podemos responder con juicio o con respeto. Esta elección marca la diferencia entre un conflicto que escala y una relación que se fortalece. Cuando dejamos de intentar controlar y empezamos a responder con equilibrio, recuperamos poder personal y reducimos el desgaste emocional innecesario. La convivencia no exige que seamos emocionalmente impecables, sino que seamos emocionalmente conscientes. Vivir con otros implica errores, choques, malentendidos y diferencias inevitables. Pretender la perfección genera rigidez y distancia. La inteligencia emocional aparece cuando reconocemos nuestras limitaciones, asumimos nuestras reacciones y aprendemos a repararlas. Convivir es un ejercicio constante de ajuste, escucha y responsabilidad emocional compartida. Comprender las emociones ajenas no es una habilidad superficial, es un signo de madurez profunda. Implica salir del centro, reconocer otras perspectivas y aceptar que el mundo no gira en torno a nuestra experiencia emocional. Esta comprensión amplía la mirada, reduce el ego y fortalece los vínculos humanos desde el respeto y la conciencia. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que no vivimos aislados emocionalmente, sino inmersos en una red constante de emociones ajenas que nos moldean desde la infancia. Aprendemos a sentir observando, imitamos sin darnos cuenta, reaccionamos muchas veces desde patrones que no elegimos conscientemente. Comprender esto nos devuelve libertad, libertad para distinguir qué emociones nos pertenecen y cuáles hemos heredado, libertad para responder en lugar de reaccionar, libertad para convivir sin exigir perfección emocional. Hemos visto que entender al otro no significa pensar igual ni sentir lo mismo, sino reconocer la legitimidad de su experiencia emocional. Que la empatía no es absorción, sino respeto. Que muchas relaciones se rompen no por falta de amor, sino por silencios emocionales, por palabras que nunca se dijeron y por emociones que no encontraron espacio seguro para expresarse. Escuchar de verdad, mostrarnos vulnerables y aceptar que no podemos controlar lo que otros sienten, pero sí cómo respondemos, transforma profundamente nuestras relaciones. La inteligencia emocional no es un ideal lejano, es una práctica diaria hecha de pequeñas decisiones. Pausar, observar, validar, reparar. Convivir no exige ser impecables, exige ser conscientes y comprender las emociones del resto del mundo no solo nos conecta mejor con los demás, sino que nos convierte en adultos emocionalmente más libres, más responsables y más humanos. Eso es evolución. Comprender las emociones de los demás es comprendernos mejor a nosotros mismos. Sigue creciendo con evolución.